Hola a todos y bienvenidos al Centro de Estudios Avanzados de American Trust Register, donde tenemos grandes experiencias de formación para ti. Esta es una nueva cápsula de ATR Informa, donde estaremos dando a conocer noticias, políticas y novedades con respecto a temas relacionados a las normas ISO. En estas cápsulas, expertos en las diferentes normas nos estarán informando acerca de cambios relevantes y aspectos coyunturales que pudieran afectar a nuestros sistemas de gestión. El tema de hoy es buenas tardes a todos los participantes que ya tenemos aquí que nos acompañan. Gracias por su puntualidad y su interés una vez más. Pues no cabe más que agradecerles por su lealtad que semana tras semana siempre nos acompañan. Ahora en esta ocasión tenemos oportunidad de tocar un tema muy interesante, porque con esta nueva situación que estamos viviendo cotidianamente, bueno, pues es algo muy importante, que lo que es una gestión de la continuidad del negocio, más que nada, y ahora respaldado por una ISO, la ISO 22301. Nuestro panelista del día de hoy, ya por algunos muy conocido, el ingeniero Eduardo del Río Martínez, es auditor para nosotros, para American Trust Register, es ingeniero mecánico, tiene estudios de maestría en diseño industrial, procesos de transformación de plástico y administración de las organizaciones. Además es instructor certificado de Plexus y de GS Progress. Bueno, es auditor integrado en 9, 14 y 45 como auditor líder. Además es delegado ante INLAC para el comité ISO PC 176 y también para el ISO TMBG, manual cómo integrar normas de sistemas de gestión. Entonces, bueno, por eso es nuestros especialistas en estos cursos de sistemas de gestión, ¿no? Ahora en esta ocasión, bueno, también trae la cachuchita de Grupo Crasa. Entonces, bueno, está patrocinado por este grupo el día de hoy. Más adelante, bueno, van a aparecer los datos también de este grupo, si es que ustedes quieren acercarse a ellos y ver algún tema en específico. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar de compartir y te voy a ceder la palabra, Eduardo. Bueno, también antes de continuar. Recuerden, estas sesiones son grabadas y se suben el fin de semana para que ustedes puedan ingresar a nuestro canal de YouTube, donde, bueno, ya subimos todas las webinars de cada semana. Y al final de la presentación, recuerden incluir sus preguntas y respuestas en el chat de preguntas y respuestas. El chat normal, ustedes pueden ir subiendo sus comentarios y al final también los vamos viendo. Pues bienvenidos a todos y adelante, Eduardo. Gracias, Mireya. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta plática, en este webinar que vamos a tener el día de hoy, donde la idea es hablar con ustedes de esta parte también de la continuidad de negocio en base a una norma que es la norma ISO 22301. Pues todos estamos conscientes de que estamos viviendo en un mundo un poco raro, un poco diferente, y algunos autores han llamado a esto un contexto VICA, por siglas en español, o VUCA en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es un contexto volátil, hay grandes cambios y se dan a grandes velocidades, ¿sí? Es incierto. ¿Por qué? Pues porque tenemos realmente una incapacidad para predecir las situaciones o los acontecimientos que se están dando. Hay cosas que de repente nos suceden que no sabemos por qué son, pero se está dando como parte de este contexto, ¿sí? Es complejo por entender esta causa-efecto, saber cómo están funcionando las cosas, nos causa complejidad. Esto es complejo para la organización. Y ambiguo porque estas relaciones entre los distintos elementos los hacen muy difíciles, ¿no? Entonces, este contexto en el que estamos viviendo, pues hace que las organizaciones
tengan diferentes retos, ¿no? La imagen corporativa, la reputación, cada vez más se vuelve importante esta parte, ¿sí? Filtración de información, ahora con tanto trabajo a través de casa, a través de este tipo de plataformas, pues se da más a lo mejor los posibles ciberataques. La parte de cumplimiento legal cada vez se vuelve más exigente, tenemos cambios en los requisitos legales, ¿sí? Cuidar que no haya corrupción en nuestras organizaciones. Los clientes ahora tienen nuevas necesidades, nuestros productos y servicios no podrán ser en muchos de los casos iguales, ¿sí? Las organizaciones pues quieren mantener un crecimiento sostenido, ¿sí? Desarrollar habilidades de su personal, capturar talento. Con esta crisis ha habido necesidad en algunos casos, de no contar con las mismas personas, entonces hay que cuidarlas a las que tenemos, capturar el talento. Los cambios de generaciones, ¿sí? La parte ambiental se está volviendo un elemento también crítico en las organizaciones, la innovación que se da día con día y pues también nuevas generaciones tecnológicas, nuevo software, nueva información que es importante tener. Esto lleva a que las organizaciones pues se enfrenten a diferentes riesgos que pueden tener impacto en su desempeño ambiental, riesgos hacia la satisfacción del cliente, riesgos en cuanto a la seguridad y salud del trabajo, riesgos a la seguridad de la información, riesgos, lo que decíamos, en el cumplimiento legal o el compliance, que también se conoce, y pues riesgos también en esta continuidad de negocio. Estos por decir algunos, ¿no? Algunos estarán relacionados con alguna otra norma ISO, pero también entre ellos de alguna forma tienen interrelación. Estos riesgos vienen dados por eventos y también se ha dado ahora por llamar a unos de estos eventos, ¿sí? Eventos, por ejemplo, el evento de Cisne Negro, ¿no? Que es un evento sorpresa, que está fuera de las expectativas normales. No existía alguna evidencia en el pasado que nos pudiera pensar en él, ¿sí? Estos eventos tienen un impacto con importante consecuencia. Y algo importante es que después de que se da el evento podemos decir que ya lo habíamos visto, lo veíamos venir, ¿no? Un ejemplo de ejemplo de un evento Cisne Negro, pudiéramos hablar que son el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York, ¿no? No era de esperarse y después que sucedió, pues ya algunos dicen que era forma de esperarse, ¿no? También hay otros tipos de eventos que también se les ha llamado de rinoceronte gris. Estos son eventos que tienen un gran impacto, un riesgo alto para la organización, que son probables de suceder, pero nadie hace nada o hizo nada al respecto, ¿no? Un ejemplo pudiera haber sido el hundimiento del Titanic. Entonces, mucho de esta información para este tipo de eventos a veces consideramos que no eran factibles de esperarlos, de que sucedieran, pero tenemos información, por ejemplo, del Foro Mundial Económico, que hay este reporte del 2020 donde habla de algunos de estos posibles riesgos que había, ¿sí? Hablan riesgos de economía, riesgos hacia la salud, riesgos a la energía. Entonces tenemos información ahí. También como parte de esta forma que es complejo y este contexto VUCA, ¿sí? Hablamos de este tipo de información que también se puede tener del Foro Mundial Económico, donde nos habla a lo mejor de la disrupción de negocio y cuáles pueden ser esas posibles relaciones que hay. Y esta es información también que nos puede ir ayudando y que nos permite ir entendiendo a nuestro contexto. La organización pues, tiene fuentes de esta información, en ocasiones no las consultamos o en ocasiones no las tomamos en cuenta y por eso es que después decimos que no era factible de esperarse alguna de estas cosas, ¿no? ¿Sí? Con base a este contexto, a esta situación, pues debíamos prepararnos y ver hacia nuestra organización y ver si estábamos preparados, por ejemplo, para ciberataques, ahora con tanto manejo de sistemas informáticos, una segunda ola del COVID, estaremos preparados,
inundaciones, incendios, fallas o interrupciones eléctricas, algunos accidentes, por decir algunos, ¿no? Entonces nuestra organización está preparado para ello, ¿sí? Nos queda claro cómo continuaremos prestando servicio a nuestros clientes si se da alguno de estos eventos, ¿sí? ¿Cómo la empresa continuará esta operación? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo podemos mantenernos o sobrevivir durante un desastre sin operar? ¿Cómo minimizar estas pérdidas o impactos? ¿Sí? ¿Cómo recuperar y volver a la normalidad? ¿Cómo reanudar una operación que sea rentable después de esta interrupción? ¿Cómo responder durante la crisis de forma eficaz? Muchas organizaciones, después de estos eventos de la pandemia, pues han desaparecido. Algunas de ellas continúan porque estaban preparados para parte de estos eventos, ¿sí? Entonces, estos elementos, desde la perspectiva de las normas, pues hablamos de que son incidentes, ¿no? Estos incidentes que suceden en nuestra vida cotidiana como organización, ¿sí? Pueden conducir a una interrupción, pérdida, una emergencia o una crisis. Estos incidentes, ¿sí? Pueden causar una interrupción. Esta interrupción es una alteración negativa y no planeada de la oferta esperada de los productos y servicios de acuerdo con los objetivos de la organización. La interrupción puede ser repentina, como un terremoto, a veces un apagón. Podemos tener interrupciones que pueden ser graduales, como pueden ser ocasionadas por enfermedades humanas o, como hablábamos un poco, por la parte de la corrupción. Esta interrupción tiene un impacto. Este impacto afecta a los objetivos del negocio, a los objetivos de la organización. Estos impactos, como podemos ver en esta gráfica, con el tiempo, ¿sí? Van a ir creciendo. Puede ser que al principio de esta interrupción, que sean minutos o horas, no tenga mayor impacto que pudiera ser a lo mejor la reputación, pero como va pasando el tiempo, estos impactos pues van teniendo una serie de efectos que pueden ir causando ya no solo una mala reputación, sino que puede haber multas por incumplimiento con los clientes, pérdidas financieras, a lo mejor multas o algo. Entonces, esto es algo que va a ir con el tiempo creciendo. Por eso es importante andar buscando cuál es este punto y estar claros dónde ya no podemos aceptar que se den parte de estos cambios en mi organización. ¿Sí? También estas interrupciones pues, nos llevan a crisis, ¿sí? La crisis se puede definir como una condición inestable que implica un cambio abrupto, significativo, inminente y que requiere atención y acción urgente. No siempre la crisis implica una interrupción, ya sea de la actividad o hacia amenazas hacia la vida, la propiedad, pero siempre supone un problema la reputación de nuestra organización. ¿Sí? Para ello, pues también es importante tener procesos de gestión de crisis, que al final de cuentas son procesos holísticos, o sea, que contemplan a toda la organización, ¿sí? Y que proporcionan un marco para la construcción de resiliencia en la organización, para poder dar una respuesta eficaz y salvaguardar los intereses de las partes interesadas de la organización. ¿Sí? Entonces, esta parte de la gestión de crisis también implica prepararnos, ¿sí? Respuesta de mitigación. Después vendrá la continuidad o recuperación en la parte del negocio. Entonces, habrá que estar preparados cuando se dé un incidente, ¿sí? Gestionar la parte de crisis y posteriormente vendrá la parte de continuidad o recuperación del negocio en este caso. ¿Sí? La resiliencia es esta capacidad de absorber y adaptarse a un entorno cambiante.
Entonces, la organización tiene que ir generando esta resiliencia, ¿sí? Como parte de este proceso de atender estos eventos en este caso, ¿sí? Entonces, para ello necesitamos que la organización, ante estos incidentes, ante estas interrupciones y crisis, requiere de continuidad de negocio. La continuidad de negocio es esta capacidad de la organización para continuar la oferta de productos y servicios dentro de un periodo de tiempo aceptable a una capacidad predefinida. ¿Esto qué nos lleva? Bueno, como organización tenemos que entender y estar preparados para este tipo de interrupciones y establecer cuáles son los tiempos aceptables para poder continuar con el negocio. De lo contrario, pues podemos desaparecer como organización. ¿Y esto qué nos lleva? Bueno, también a que se haga una gestión, ¿sí? Es igual un proceso holístico que identifica amenazas potenciales a una organización y el impacto de estas amenazas que, si suceden, pueden causar en las operaciones comerciales, ¿sí? Es un marco para construir esta resiliencia, esta capacidad, como decíamos, de irnos adaptando, ¿sí? Y que sean respuestas eficaces. Entonces, esta parte de la gestión de la continuidad de negocio es una herramienta igual preventiva para que la organización pueda continuar dando este servicio, ¿sí? Proporcionando los productos, servicios a nuestros clientes y que siga siendo negocio también hacia nuestra organización en estos casos, ¿sí? Como parte de esta gestión, pues es importante contar con un plan de continuidad de negocio. Este plan de continuidad es una información documentada que se basa en estas 4 R's que se marcan en la diapositiva, ¿sí? Responder, primero responder ante una interrupción, que es parte del manejo de crisis, ¿sí? Reanudar el trabajo, recuperar y restaurar la oferta de productos y servicios de acuerdo a esta continuidad de negocio. Entonces, es importante a través de esto, pues establecer parte de estos elementos de nuestra organización al respecto. Un ejemplo pudiera ser en esta gráfica. Yo vengo en una operación normal de mi negocio, ¿sí? Hay amenazas internas o externas, ¿sí? Y de repente sucede un incidente. Este incidente que hace que nuestro negocio, ¿sí? Se interrumpa, ¿sí? Ya puede ser por días, horas, semanas o meses. Nosotros tenemos en esta parte, manejar sería aquí la parte de crisis, y posteriormente, a través de procedimientos, ¿sí? Recuperar estas operaciones. Estar aquí la parte de la gestión de la continuidad para restablecer finalmente la operación y el funcionamiento del negocio a como se tenía anteriormente. Para ello, pues es importante, en este caso, identificar 2 elementos, ¿no? Este punto objetivo de recuperación, ¿sí? Que es hasta donde empezó el evento y cuál es la información que tengo y que tengo que recuperar. Y también definir cuál es el tiempo objetivo de recuperación. Este es después de dado el evento, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo en que la organización debe recuperar sus actividades para que no ponga en riesgo al negocio o a la organización? Entonces, una parte de la gestión de riesgos es entender que después de un incidente se va a dar esta interrupción del negocio y empezar a entender cuáles serán estos tiempos donde yo necesito recuperar, porque pasado de ese tiempo puede ser que mi organización ya tenga consecuencias desastrosas. Entonces, la parte de la gestión de la continuidad de negocio, pues se basa en esta parte aquí de nuestro diagrama, ¿sí? Entre que se da una interrupción
a través de un incidente, lo que es, decíamos, el manejo de la crisis y después la parte de la continuidad o la recuperación de operaciones mediante procedimientos establecidos. Por eso es que hablamos que es una herramienta de tipo preventiva en esta parte. ¿Sí? Otra forma en la que podemos ver es, pues sería a través también de esta gráfica, ¿no? Yo estoy en mi operación, ¿sí? Tengo un nivel normal de operación, sucede un incidente, en este caso es una interrupción repentina. ¿Qué sucede? Mi organización cae en cuanto a su capacidad de operaciones, ¿sí? Por esta parte de la interrupción. Viene el tiempo en el que la organización maneja crisis y empieza este proceso de reanudación de actividades, ¿sí? Para ello, pues aquí tenemos nuevamente nuestro tiempo de recuperación objetivo, el cual es a partir de cuándo tenemos que empezar a continuar, ¿no? Y empezamos esta parte de recuperar nuestras hasta el nivel normal. Tenemos también marcado aquí un tiempo en el que los impactos se vuelven inaceptables, se conoce como estas siglas, MTPD, que es este tiempo que después de pasado ese tiempo, pues ya es inaceptable la operación o ya el riesgo de desaparecer es muy alto, ¿no? Entonces, una organización que tiene un sistema de gestión de continuidad de negocio sería esta curva, sería esta curva roja, ¿sí? Si una organización no tiene continuidad de negocio, ¿qué es lo que sucede? Viene el incidente, ¿sí? En lo que reacciona, puede ser que ya se le haya pasado el tiempo o cuando empieza a recuperar el negocio, pues a lo mejor ya perdió el negocio, ¿sí? Entonces, esta, a final de cuentas, lo que busca también un sistema de continuidad de negocio es tener un nivel mínimo aceptable de operación y que no sucedan estos elementos. Otra gráfica sería esta con una interrupción gradual. Una interrupción gradual puede ser parte de lo que ha sido esta parte de la pandemia, ¿sí? Donde veníamos trabajando con nuestra operación, hubo alertas, en este caso las alertas se dieron desde finales del año pasado, donde se iban a dar o se podían dar estos eventos, ¿sí? Entonces, una vez que una organización identifica esta alerta, pues, ¿qué es lo que viene? La siguiente parte, pues, viene su manejo, en este caso de la información, manejo de la parte de la crisis, viene propiamente el evento y nuestro evento, pues, ¿qué hace? ¿Sí? Que nuestra organización caiga la capacidad, pero como tengo un sistema de continuidad de negocio, ¿sí? Inician mis procedimientos, inician mis procesos a trabajar, ¿sí? Para empezar a recuperar, tener este tiempo de recuperación y evitar que llegue a este tiempo donde ya se vuelve inaceptable, ¿sí? Una organización que no tiene continuidad de negocio, ¿qué sucede? No cuenta con alarmas, espera que el incidente se presente. Una vez que el incidente se presenta, pues viene esta parte de decaimiento de la capacidad de la operación y en algunos casos no reacciona a tiempo, este tiempo de recuperación no lo toma en cuenta y pues puede llegar a niveles no aceptables. Entonces aquí la diferencia entre contar con una continuidad de negocio o no contar con un sistema de continuidad de negocio, pues se dará también en estos niveles, ¿no? O sea, siempre nos vamos a mantener en niveles mínimos aceptables de operación, que va a haber una disminución, sí, pero, final de cuentas, tenemos la forma de recuperarnos antes de pasar estos tiempos que ya se vuelve inaceptable o el negocio ya no lo puede aceptar en este caso.
Esa es parte de la idea y es parte de cómo ver gráficamente el desempeño de una organización con o sin continuidad de negocio. Para esto, pues la ISO, ¿sí?, cuenta con una norma ISO 22301, ¿sí?, que se llama de seguridad y resiliencia. En este caso es el Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio, Requisitos. Como su nombre lo dice, es una norma que es certificable. La realidad es que hay poca uso de esta norma, sobre todo en la parte de América. Tenemos muy poco uso de esta norma. Es una norma certificable y forma parte también de estas estrategias de pensamiento basado en riesgo que las normas ISO consideran actualmente. ¿Sí? Sigue la estructura de alto nivel, o sea, toda organización a través de sus líderes tiene un propósito y una dirección estratégica. Y dentro de esta dirección estratégica, pues estará también la parte de la continuidad de negocio, ¿sí? Para poder transitar de este propósito a la dirección estratégica, la organización requiere de un sistema de gestión. En este caso, un sistema de gestión de continuidad de negocio. Como veíamos hace rato al inicio, este sistema está influenciado por el contexto de la organización, ¿sí?, y también está influenciado por las necesidades y expectativas de estas partes interesadas. Nuestro sistema de gestión, como algunos de ustedes a lo mejor cuentan y manejan, un sistema de calidad o ambiental, ¿sí?, este sistema de gestión se descompone, o digamos se compone, por llamarle así, de procesos, estos a través de procedimientos y estos a través de actividades. Entonces, esta es la primera parte donde la organización establece sus estrategias. Y posteriormente, pues la norma también nos da las siguientes cláusulas, el capítulo 5, la parte de liderazgo, la planificación, apoyo, operación, evaluación, desempeño y mejora. Nos da diferentes requisitos, actividades que son de carácter mínimo obligatorio, que este sistema de gestión debe contar para que pueda lograr, en este caso, la finalidad de la continuidad del negocio. Es una estructura como las tenemos en la mayoría de las normas, entonces es parte de estos trabajos que necesitamos hacer en la organización. Si viéramos cada una de estas cláusulas, ¿sí?, pudiéramos ver, en este caso, el capítulo 4, ¿sí?, nos habla de comprender la organización y su contexto. En este caso es cuáles serán estos posibles eventos que pueden afectar a la continuidad de mi negocio, tanto de forma externa como de forma interna, es comprender a este contexto de la organización. También la necesidad y expectativas de las partes interesadas. A lo mejor aquí es cómo afectaríamos una interrupción, cómo afectaría a lo mejor a la satisfacción del cliente, pero también cómo afectaría a los empleados de la organización, cómo afectaría a nuestros proveedores, la parte de requisitos legales. Entonces es entender también la parte de gobierno. Perdón. ¿Sí? Los requisitos legales y reglamentarios, pues también aquí ver cuáles son, porque como decíamos, puede ser que a través de una interrupción haya requisitos legales o reglamentarios que se incumplen. Entonces también es entender cuáles pueden ser estos requisitos legales y reglamentarios que están de alguna forma ligada a mi continuidad de negocio. ¿Sí? Como en otros sistemas, ¿sí?, una vez que entendemos este contexto, partes interesadas
requisitos legales y reglamentarios, definimos el alcance de nuestro sistema de gestión de continuidad de negocio. Puede ser una parte, un producto, un servicio. Lo importante es que empecemos a analizar con esto cuáles son, sobre todo, los productos, servicios y procesos que son más críticos para la continuidad de negocio. Una vez que determinamos el alcance, pues vendrá la parte de definir ya cuáles son los procesos y elementos que conforman este sistema de continuidad de negocio. Recordemos que esto es, al igual que otras normas ISO, es una norma que mantiene una estructura holística. Esto es, aunque hay un orden siguiendo el ciclo de planear, hacer, verificar, actuar, todos ellos están de alguna forma interrelacionados. Entonces el orden es simplemente siguiendo esta parte de la estructura, pero no necesariamente esto es aislado de lo que vamos a seguir viendo. Entonces, la primera parte, pues, es esto, ¿no? Definir cuál es nuestro contexto de la organización. Muchas organizaciones ya tienen herramientas o podemos tener herramientas como pueden ser a lo mejor para el contexto un análisis FODA, PESTEL, análisis de escenarios, ¿sí? Los requisitos legales, pues, en algunos casos es ver qué relaciones con nuestros clientes, páginas de internet, y establecer un sistema en este caso. El capítulo 5 pues, nos va a hablar de este liderazgo que está dado principalmente por la alta dirección, donde la alta dirección juega un papel muy importante porque la alta dirección tiene que tomar este compromiso del sistema de gestión y de acuerdo a sus estrategias, pues orientar hacia qué resultados son los que requiere la organización. También es importante contar con políticas relacionadas con esta parte de la continuidad de negocio, o sea, qué cosas sí podemos aceptar o no en la continuidad de negocio. En fin, recordemos, las políticas ayudan a las personas y a la organización a definir objetivos y a tomar decisiones respecto, en este caso, a la continuidad. Y también contar con una serie de roles importantes, un equipo con el que trabaja la alta dirección. Y para este equipo, pues la alta dirección tiene que asegurar que le queden claras funciones, responsabilidades y autoridades. En cuanto a la planificación, en nuestra cláusula también 6, pues nos habla también de identificar cuáles son estos riesgos y oportunidades a los que se ve sujeto nuestro sistema de continuidad de negocio. Riesgos que pudiera hacer que nuestro sistema de gestión de continuidad de negocio fracase o logre los resultados esperados. ¿Qué oportunidades hay en el negocio, en la organización para poder lograr esta continuidad de negocio y lograr los resultados esperados de la organización? Con base también a este análisis de riesgos y oportunidades, pues también es definir objetivos para la continuidad de negocio. Parte de estos objetivos estarán ligados a estos tiempos objetivos, tiempos de continuidad de negocio, tiempos de recuperación. Parte de lo que veíamos en las gráficas, pues estará dado a esto, ¿no? Hasta dónde el negocio puede o no aguantar y establecer estos objetivos. Y estos objetivos, pues deberán de contar con su planificación para que se pueda lograr. Al ser un contexto tan dinámico, al ser un contexto tan diferente, como decíamos, un contexto VICA, ¿sí? Pues es importante estar preparados para los cambios. O sea, el sistema tiene que ser dinámico. También a la hora que vayamos haciendo nuestros planes, pues podemos ir teniendo pruebas y estas pruebas pues nos pueden decir que hay que hacer cambios, las condiciones del contexto pueden cambiar. Entonces, la organización debe estar preparada para poder llevar a cabo esta planificación y estos cambios. No es un sistema que se escribe en piedra y así queda, sino que debe ser
flexible para que realmente vaya ayudando para ello. Para esto, la organización pues también requiere de apoyo. Requerimos de recursos, ¿sí? Recursos humanos, personas. Requeriremos a lo mejor de equipo, maquinaria, infraestructura, y mucho de esto va a estar ligado a las estrategias que hagamos para la continuidad de negocio. En cuanto a las personas, pues necesitamos personas con las competencias, personas que aprendan a trabajar también en esto que hablábamos hace rato de crisis, personas que apliquen los procedimientos, identifiquen las situaciones que se están dando y puedan iniciar este proceso de recuperar la continuidad del negocio, ¿sí? Necesitamos también personas que tomen conciencia, ¿sí?, de la política, de los objetivos, de la importancia de reaccionar y recuperar lo más pronto posible las operaciones. Requerimos de comunicación, cómo comunicarnos con las personas dentro de la organización cuando inicie un incidente o una interrupción, cómo se va a manejar las crisis, dónde inicia, qué tiene que hacer cada quien. Y como sistema de gestión, pues vamos a contar con una serie de documentos y esta información pues también se debe de controlar y mantener actualizada como se tienen en algunos otros sistemas de gestión dentro de la propia organización. Entonces, todo esto son los recursos que requiere nuestro sistema para que pueda operar. Y como tenemos en muchas de las normas ISO, ¿sí?, la parte central, llamémosle así, de la continuidad de negocio está en esta cláusula 8, que es la cláusula de operación. La primera parte de esta cláusula nos habla de la importancia de definir, ¿sí?, cuáles son los criterios de operación y establecer estos controles operacionales. En esta primera cláusula es de forma genérica y viene, como todas las normas, después de la parte genérica, viene hacia la parte más específica del negocio, ¿sí? La siguiente parte que nos pide aquí es que hagamos un análisis de impacto al negocio, también conocido como VIA, por sus siglas en inglés, y es una evaluación de riesgos. ¿Qué quiere decir este análisis de impacto al negocio? Es un proceso que analiza cuál es el impacto de estas interrupciones conforme avanza el tiempo. Entonces, este análisis VIA nos va a ayudar como organización, aunque lo pone aquí en esta parte de la norma, pero esto se puede hacer desde el inicio y nos va a ayudar a identificar cuál puede ser el alcance del sistema de continuidad de negocio, de gestión de continuidad de negocio, de acuerdo a estos impactos en las interrupciones y los tiempos. También nos va a ayudar a identificar cuáles serían las partes prioritarias. A final de cuentas, lo que buscamos con esto es que tengamos, a través de este análisis, es poder priorizar cuáles son los diferentes componentes de la organización, cuál es el orden en que se tendrían que ir reanudando y, sobre todo, ayudar a mejorar el desempeño del negocio, ¿sí? Para hacer este análisis de impacto del VIA, ¿sí?, ¿qué es lo que se recomienda? Pues primero es, con base a este contexto, ¿sí?, la alta dirección sería, su involucramiento sería en empezar a definir, ¿sí?, cuáles son los productos y servicios que después de un incidente son prioritarios para la organización de acuerdo a sus objetivos. Una vez que se hace un análisis, digamos, a nivel estratégico con la alta dirección, ¿sí?, los responsables de proceso, su trabajo será priorizar estos procesos, o sea, es analizar cuáles son estos procesos, cuáles son los que tienen un impacto directo sobre la continuidad de negocio, cuáles son sus actividades, con qué otros procesos se interrelaciona de la organización, ¿sí? Analizar también
a nivel actividades, ¿sí? Para comprender qué actividades de los procesos se ven afectadas, para identificar ahí qué tipo de recursos tengo o necesito, ¿sí? Ver el potencial, entonces identificar de sistema vamos hacia él las actividades, ¿sí? Posteriormente vendrá la parte de un análisis y consolidación, es ver cuáles son esas actividades prioritarias, por qué parte a lo mejor del sistema, producto, servicio se va a empezar a trabajar y presentar nuevamente estos resultados hacia la alta dirección para que con base en esto establezcamos, ¿sí? Como siguiente paso, seleccionar estrategias de continuidad de negocio una vez que tengamos este análisis, ¿sí? De impacto al negocio. La norma recomienda que parte de esto se pueda manejar como un proyecto, ¿sí? Lo que implica un proyecto pues, es definir los objetivos, responsabilidades, empezar a trabajar. Como les decía, la intención de este vía es identificar realmente dónde hay prioridades y por dónde se puede iniciar. Algunos autores recomiendan que puedes iniciar tomando algunos pequeños partes importantes de la organización, pero a lo mejor no necesariamente a todas, sino empezando a lo mejor con algunos productos, servicios que son claves para la organización e ir de lo pequeño a lo grande, ir pudiendo hacer. Entonces, yo una vez que hago este análisis de impacto al negocio, una vez que analicé como parte de este trabajo cuáles fueron las amenazas, qué riesgos hay a esta continuidad de negocio, los diferentes a lo mejor escenarios, pues tengo que empezar a identificar a lo mejor cuáles son estos tiempos que decíamos, ¿no? Algunos de estos tiempos pues son analizados o son determinados un poco en base a esta función y a los tiempos que se permite. Metodológicamente no hay a lo mejor una fórmula que nos diga cuál es el tiempo específico, sino que cada organización, de acuerdo a su negocio, a sus procesos, deberá identificar cuáles pueden ser estos tiempos que se puedan necesitar en este caso. Una vez que hemos hecho ese análisis de impacto al negocio y dentro de esta parte la evaluación de riesgos, esto quiere decir si dejo algunas partes de algunos productos y servicios de momento fuera del alcance del sistema de gestión, cuáles serían estos riesgos de dejarlo afuera o dejarlo adentro, ¿sí? Entonces viene definir cuáles son las estrategias para la continuidad de negocio, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la organización una vez que ha identificado este impacto y determinado los riesgos hacia el negocio, definirá estrategias, ¿no? Para ello va a buscar identificar estrategias, soluciones, cómo puede reducir, minimizar estos tiempos que decíamos. Una vez que identifica, selecciona diferentes estrategias y soluciones. Como toda parte de la organización, pues estas estrategias requerirán de recursos, entonces habrá que establecer también cuáles serán estos recursos. Aquí se podrá también hacer un análisis de costo-beneficio en la organización para poder llevar a esto y vendrá también parte de la continuidad. Algunas estrategias que se pueden utilizar para la continuidad del negocio pueden ser, como les decía, todo depende de cada organización, es única y diferente, no hay una fórmula para que sirva a todas las organizaciones. Una de ellas puede ser actividades a terceros. Tuvo un problema a lo mejor con una máquina, con un equipo clave, pues a lo mejor consigo algún maquilador, una persona que me pueda ayudar a hacer esto. Reubicación de capacidades, a lo mejor si mi organización tengo disponibilidad de máquina, equipos en otro lugar, pues si se para un proceso que estoy haciendo una pieza importante, pues a lo mejor puedo pasarlo a otra máquina, poderlo hacer.
¿sí? Roles, responsabilidades de autoridades, pues también si la interrupción está asociada con faltan personas claves que no pudieron seguir o algo, pues tener entonces esta posible alternativa para poderlo hacer. Activación de reservas, esto es, puede ser que yo tenga mi dinero ahorrado, un fondo, que ante la interrupción pues requiera a lo mejor de activar estas reservas para poderlo hacer, reemplazar recursos, ya sea a través de conseguir a lo mejor otro tipo de alternativa, a lo mejor de alguna materia prima o algo que pudiera ser, la parte de activar seguros, organizaciones que tienen, a final de cuentas, compran seguros para poder evitar que si se da un evento de estos, se vea interrumpida la organización o no tenga los suficientes recursos, entonces puede ser que tenga seguros y active esto. Restauración de activos, a veces tenemos ahí equipos, maquinaria que está ahí, pues, digamos, obsoleta o está ahí un poco abandonada, pues a veces puede ser la estrategia de decir, bueno, pues a lo mejor ahí tengo este tipo de recursos que los puedo arreglar, los puedo restaurar y con ello puedo darle continuidad al negocio. Lo importante a final de cuentas es, con base a este vía, establezco estrategias y con base a estas estrategias, pues establecer planes y procedimientos para la continuidad. ¿Sí? Esto que hablábamos ahí de las 4 R's en la definición de plan de continuidad, que se referían a las acciones para responder, reanudar, recuperar y restaurar la operación de la organización. En esta etapa es establecer parte de estos planes. Aquí vendrá a lo mejor ya definir cuáles serán estos tiempos de recuperación que necesito, cuáles son los niveles donde no puedo pasar, como veíamos hace rato, y establecer estos planes, procedimientos, documentarlo, capacitar al personal, desarrollar competencias y ajustar todos los recursos para que se puedan dar bajo estos elementos. ¿Sí? Dentro de los planes de contingencia puede haber prioridades, ¿sí? El número 1 está, pues a lo mejor es evitar pérdidas. El incidente, ya ha sido la interrupción, pues a lo mejor primero es evitar pérdidas humanas, ¿sí? Segundo, dentro de estas prioridades pueden ser reanudar las operaciones lo antes posible, ¿sí? O sea, recuperar también la operación, el negocio, ¿sí? Proteger el medio ambiente, también es cuidar cada vez más los clientes y cada vez más dependemos del medio ambiente, pues necesitamos también a lo mejor las prioridades de un plan de contingencia, pues estarán asociadas también a proteger el medio ambiente, ¿sí? Lograr las principales conexiones con clientes y proveedores. Es, después de una interrupción, hay que ver con el cliente, a lo mejor es cómo se le afectó, volver a conectar con él, volver a avisarle que ya estamos en condiciones. Si se da el evento de una interrupción, pues cómo voy a comunicarle a él para que esté enterado. Igual mis proveedores, ya sea que a veces ellos puedan tener el problema de continuidad y que me causen a mí problemas de continuidad de negocio, pero también puede ser que yo los detenga y en ese momento pues ellos busquen ya otro cliente que los surta, ¿no? Y también otra de las prioridades es mantener la confianza en la empresa. O sea, mucho de estos impactos que puede tener la continuidad de negocio es la confianza. Si yo pierdo confianza con mi cliente, si pierdo confianza con mis proveedores, pues también volver a recuperar esta confianza puede ser algo muy difícil y muy complejo en una organización. Entonces, a la hora que yo establezco estos planes de contingencia con base a las estrategias y las estrategias con base al vía, pues yo tendré que establecer
prioridades también dentro de estos planes y poderlo en su momento documentar estos planes. Una vez que tenemos ya estos planes, pues vendrá también la parte de ejercicios y, digamos, poner a prueba. En algunos casos puede ser necesario que, si yo dije que voy a prepararme a lo mejor para una interrupción de energía eléctrica, pues a lo mejor puedo hacer hacer un día quitar la energía eléctrica de mi empresa y ver cómo funciona y cómo trabajan tanto los procedimientos como las personas bajo este evento. Entonces puedo hacer, llamémosle así, simulacros de qué sucede en estos casos. Obviamente, en los casos que se pueda hacer. No voy a incendiar la empresa para ver cómo funciona mi programa de continuidad mi plan de continuidad de negocio con un incendio. Pero donde se pueda hacer pruebas y cuando suceda algún evento, ¿sí? Algún incidente, alguna interrupción, pues también estar con la mente abierta para evaluar si estos planes y procedimientos ayudaron al negocio. ¿Sí? Algo que va a ser aquí muy importante es pues aprender de todos estos eventos, ¿sí? Para que podamos ir haciendo realmente un proceso de mejora continua en nuestra organización. Entonces, es establecer este programa de ejercicios y pruebas para ver que todo esté funcionando y, como decíamos, si se da el evento, pues también estar viendo cómo se puede evaluar. ¿Sí? Entonces, es hacerlo en diferentes tiempos, en diferentes momentos, para poder ver esto cómo funciona y si nos ayuda en estos casos. ¿Sí? Y finalmente, como parte también de un ciclo que estamos hablando, ¿sí? Pues evaluar también si los documentos, los planes, procedimientos, la documentación que tenemos, tanto de documentos como de registros, ayudan, los tiempos, la información que yo obtuve desde el análisis del VIA, ¿sí? Si las estrategias fueron las adecuadas. Y si no, pues volvemos otra vez a hacer este ciclo de volver a revisar y evaluar esta continuidad de negocio. O puedo ir creciendo y aumentando el alcance de mi sistema de continuidad, de gestión de continuidad de negocio en este caso. Después de esta parte, que es la parte central, digamos, como la mayoría de las normas, pues viene también la parte de evaluar el desempeño. Necesito tener indicadores, necesito tener de alguna forma información para saber cómo va mi sistema, si se está definiendo, se está implementando de forma correcta. Como decíamos, a través de estas pruebas o ejercicios, tener información para ir midiendo, ¿sí? Analizando y mejorando. La intención, a final de cuentas, como en las otras normas, la intención de este capítulo es tener información donde se puedan lograr oportunidades de mejora. Auditorías internas, también tener equipo auditor preparado con competencias en esta parte de la continuidad de negocio. La auditoría, en términos generales, es lo mismo que se establece en la mayoría de las normas ISO, pero aquí es la auditoría a mi sistema de gestión de continuidad. Entonces requiero auditores no solo con conocimientos, sino conocimientos y habilidades en parte de estos elementos que hemos hablado, ¿sí? El análisis VIA, en estrategias, en planes, cómo evaluar e identificar estos puntos, evaluar si está funcionando y de igual forma darnos información para mejorar. También, y no menos importante, pues la revisión por la dirección, ¿sí? La revisión por la dirección, que es donde también la alta dirección pues va a revisar si este sistema de gestión de continuidad de negocio
le está ayudando a la estrategia y al negocio, si realmente los alcances, los objetivos, las políticas, los recursos han sido adecuados al negocio. Y como decíamos hace rato, si yo empecé por una parte de la organización, a lo mejor no todo el sistema, pues puedo ir creciendo este sistema de gestión con base también en los resultados, y la alta dirección pues también viendo la estrategia pues nos ayudará a identificar oportunidades de mejora para que se pueda esto llevar a cabo. ¿Sí? Finalmente, pues con toda esta información donde tengamos no conformidad o que no se esté cumpliendo con estos criterios, con el negocio, pues establecer las acciones correctivas pertinentes. ¿Sí? Estas acciones correctivas nos pueden llevar desde nuevamente hasta revisar el contexto, plantear el nuevo vía, ver dónde hay a lo mejor oportunidades de mejorar, pero también si las cosas van bien, pues también ver es dónde podemos crecer o mejorar en esta parte de la continuidad de negocio, ¿no? Como mucho de esto va en relación a los tiempos de interrupción, tiempos de recuperación, puntos críticos para el negocio, pues se puede ir viendo hasta dónde se puede ir reduciendo estos tiempos y tener una mejor continuidad de negocio. No es la intención tampoco que esto sea un sistema aparte. Si yo ya tengo un sistema de gestión de calidad, un sistema ambiental, de salud o seguridad del trabajo, pues esto puede ser parte del sistema de gestión de la organización y se puede integrar esta información directamente al sistema de gestión de la organización. En muchos casos, a lo mejor podemos tener problemas de salud que tendrán también un impacto en la continuidad de negocio, entonces no necesariamente es un tema aislado, sino que se puede manejar e integrar al sistema. La intención a final de cuentas de esto es garantizar esta continuidad de negocio, entregar productos y servicios a nuestros clientes y que se siga teniendo este negocio como organización. ¿Sí? Conclusiones. ¿Sí? Hay beneficios. Desde una perspectiva empresarial tenemos beneficios, como pueden ser el apoyo a los objetivos estratégicos, a la visión, ¿sí? Crear una ventaja competitiva, o sea, las empresas que lograron bajo esta crisis que vivimos actualmente mantener esta continuidad, pues tienen una ventaja competitiva, ¿sí? La credibilidad y reputación de la empresa también ayuda mucho y genera esta resiliencia organizacional. Desde una perspectiva financiera, pues bueno, podemos reducir costos derivados a veces de multas o problemas por incumplimientos legales en la organización, los costos directos o a veces indirectos que se pueden tener, porque a veces puede ser que se dio la interrupción y logramos activar, pero no nos dimos cuenta de que ya hubo ahí a lo mejor pérdidas, ¿sí? Desde las partes interesadas, pues también proteger la vida de las personas, propiedad, el medio ambiente, ¿sí? Las partes interesadas, involucrarlos también, pues ellos quieren una continuidad de negocio, tanto el cliente espera que tú tengas un sistema que le ayude a surtir siempre lo que quiere, los accionistas quieren continuidad de negocio, los empleados también quieren que siga todo el tiempo el trabajo, que no haya interrupciones que cause caos o problemas, ¿sí? Y desde la perspectiva de los procesos internos, pues también es mejorar el desempeño de la organización, ¿sí? Siendo eficaces y reducir estos tiempos y trabajar de forma más ágil cuando se den estas interrupciones, ¿sí? Demostrar lo que decíamos, control proactivo de los riesgos de una manera eficaz y eficiente, ¿sí? Y pues también ir blindando a la organización ante vulnerabilidades operativas que se pudieran llevar a cabo, ¿sí?
Estos sistemas, pues a veces, como algunos otros, pues hay causas del fracaso, ¿no? En algunos casos falta liderazgo. Lo que decíamos, la alta dirección es importante para identificar cuáles pueden ser parte de estos procesos, productos, servicios que son claves para la estrategia. En algunos casos no abordamos la seguridad del capital humano, o sea, no cuidamos esta resiliencia, este aprender para poder hacer. Exceso de confianza ante la crisis, a mí no me pasa, esto lo hacemos rápido, no necesito nada de esto para hacerlo. A veces solamente en la operación o en los sistemas, a lo mejor informáticos, que si nada más se cae el servidor y no vemos algunos otros elementos más de la estrategia. La competencia del personal, ¿sí? Vamos a necesitar personas que tengan competencias para ser resilientes, para poder actuar y confiar también a veces en el personal, que a veces no se da esto, ¿no? Falta de un enfoque también de estratégico y táctico. A veces estas dos partes están separadas de la organización. Unos van para un lado y otros para otro lado, ¿sí? A veces falta de redundancia, estas cosas de cuidar, de afinar, de tener las cosas bien. Y a veces hacer estos análisis vía, ¿sí? Estos riesgos del negocio o estas incidentes o información que son particulares, pues queremos tomar documentos o procedimientos de tipo genérico, ¿no? Entonces, en ocasiones, pues esto se da. Como todo sistema de gestión, requiere también de compromiso, involucramiento de todas las partes y, a final de cuentas, la eficacia de esto pues se tiene que evaluar en desempeño del negocio. Como decíamos, aunque es una norma que es certificable, no necesariamente la certificación refleja que el sistema funciona, sino que tenemos que verlo con el negocio y sobre todo cuando se dan este tipo de incidentes. Es una herramienta, al igual que las otras herramientas de ISO, es una herramienta de tipo preventiva que ayuda a la organización a mejorar en estos casos. ¿Sí? Estas son algunas también de otras normas que pueden ayudar. ¿Sí? La 31,000, gestión de riesgo. ¿Sí? Tenemos también la 22,313, directrices para continuidad de negocio. ¿Sí? La 22,316, resiliencia organizacional, principios y atributos. En fin, hay, al igual que en las normas de otras familias, como puede ser ambiental, calidad, hay otra serie de normas que nos ayudan también a poder hacer un sistema de gestión de continuidad más robusto y será compatible con las otras normas, sobre todo al ser una norma también ISO certificable, pues tiene estos elementos comunes que facilitan también la integración de los sistemas y puede ser que algunos a la hora del mismo análisis que hicieron de contexto de su organización, probablemente algunos de los elementos que encontraron están ligados con esta parte de la continuidad de negocio. Pues de momento es lo que quería compartir con ustedes. Voy a dejar de compartir para que veamos con Mireya si hay algunas preguntas y podamos atenderlas. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante esta norma y como bien lo dices, servirá para robustecer muchos sistemas de nuestros clientes, si es que los desean tomar. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la sesión de preguntas y respuestas y vamos a comenzar con la primera. Leonardo Batista, ¿hay alguna metodología o estándar de referencia para determinar la RTO? No hay alguna metodología, hay referencias, la misma, como decíamos, en la misma norma viene alguna referencia de cómo analizarlo. Aquí, al final de cuentas, es parte del análisis del VIA, ¿no? Cómo voy viendo mis procesos, cómo funcionan, cuando fallan es cuánto tiempo puedo tardar en recuperar estos tiempos.
Entonces, como todo esto también es de carácter preventivo, entonces no existe a lo mejor una fórmula específica, aunque hay algunas directrices que la propia norma nos puede dar. Muy bien. Jorge Becerril, la ISO 22301 es poco conocida por las organizaciones y ojalá todas tuvieran hoy un plan de continuidad del negocio en un SGCN. ¿Qué sugerirías para que esta norma sea conocida y adoptada por las empresas? Pues parte de estos eventos, ¿no? Que está haciendo ATR y en este caso Grupo Crasa, y pues también es pues hablar esto con la alta dirección, ¿no? Sobre la importancia de estos eventos. Estamos viviendo un escenario que no es el ideal, pero pues muchas organizaciones se han visto afectadas, otras no. Algunas no se vieron afectadas, no necesariamente por tener un sistema de gestión de continuidad de negocio, sino a lo mejor porque el negocio coincidió que cayó en, llamémosle así, en blandito, pero sí es importante pues hablar con la alta dirección sobre la existencia de este tipo de estrategias y la importancia de, pues cada vez más esta parte que las normas ha hecho mucho énfasis del pensamiento basado en riesgo, ¿no? O sea, cada norma, igual que calidad se enfoca hacia nuestra satisfacción de cliente, la 14,000 al desempeño ambiental, que ayuda a la organización, pues también esta es una norma que puede ayudar a las organizaciones. Repito, aunque es certificable, pues no necesariamente debo certificar, ¿no? Pero sí es, pues empezar a hablar a lo mejor con la alta dirección y hacerle ver las bondades de contar con un sistema. No decirles, ya encontré otra norma, porque entonces la alta dirección va a decir, otra norma, no, por favor. Sino más bien es, encontré herramientas que nos pueden ayudar a ser una organización más preventiva y a lo mejor prever o evitar que estos escenarios, que como decíamos, a través de un contexto que está ahora más difícil, pues será necesario contar con estos elementos. Ok, Oscar López, hola Lalo, muy bien tu exposición. ¿Podrías dar ejemplos de indicadores de continuidad de negocio para una empresa de servicios, por ejemplo, capacitación o asesoría? Pues aquí serían la interrupción, ¿no? A lo mejor aquí en este caso es, a lo mejor la capacitación o asesoría pudieran ser como sucede ahorita, ¿no? Se dio el evento y es cuánto tiempo tardamos en recuperar a lo mejor nuestros servicios, ¿sí? Como organización, a lo mejor estos tiempos que hablábamos, ¿sí? De los RTO o algunos de estos objetivos, ¿sí? De cómo poder, pues, recuperar tiempo, ¿no? A lo mejor aquí como ATR, pues a lo mejor es cuál fue el tiempo, ¿sí? Si volviera a haber una situación de estas, pues son parte de esos indicadores, ¿no? ¿Cuál es el tiempo objetivo de recuperación? ¿En cuánto tiempo debo de volver a hacer, reactivar el negocio? ¿Cuál es el punto de equilibrio? Entonces, identificar estos tiempos, ¿no? El tiempo de objetivos de recuperación, como decíamos, ¿sí? El tiempo máximo tolerable, a lo mejor, de interrupción, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo mínimo de continuidad? Entonces, la norma nos da algunos de estos indicadores que se pudieran tener y pueden estar asociados. Pues mucho de ellos es con tiempo y a final de cuentas es con los mínimos, a lo mejor de ingresos o servicios que hay que dar para seguir siendo negocio. Espero que eso haya ayudado, Oscar. Sí, mira, muy con esta pregunta, a lo mejor le das la introducción. ¿Cuáles son las métricas más comunes en gestión de la continuidad del negocio? Como decíamos ahorita, las comunes son esta parte, ¿no? Los tiempos objetivos de recuperación, como veíamos en las gráficas, ¿sí? El tiempo máximo tolerable de interrupción, ¿sí? Los objetivos mínimos de continuidad de negocio, ¿sí? Son parte de estos tiempos que se están también dando y pues bueno, costos también, ¿no? Asociados a estos tiempos de interrupción, ¿cuántos pudieran ser parte de estos indicadores? Muy bien. Miguel Ángel Roa, ¿cuál será el tipo de organizaciones que pueden estar interesadas en esta certificación?
cualquier tipo de organización. Digo, a lo mejor hasta uno de forma personal, ¿no? Puede uno tener y decir, ¿cuál va a ser mi plan B si me quedo sin trabajo? ¿Cuál puede ser el plan B si se interrumpen las operaciones en la organización? Entonces, la idea es también es ir aprendiendo, y puede ser para todo tipo de organización. Las organizaciones grandes o con muchos servicios puede ser que inicien, como decíamos, a lo mejor con unos servicios o unos productos que sean de momento los más críticos, y poco a poco ir creciendo. A lo mejor la pequeña organización, pues puede ser que se haga más fácil implementar todo, ¿no? Pero es aplicable a cualquier tipo de organización, y como las otras normas ISO, no necesariamente la certificación será una evidencia del cumplimiento, sino que lo podemos ir implementando y poder trabajar con ello. Muy bien. Marta Tulia, bastante interesante, muy oportuna para estos tiempos, claro que sí. César Díaz, buenas noches. ¿Cómo podría ahora servir esta norma para el sector hotelero, que esté en problemas para poder mantenerse y garantizar su continuidad? Sí, César, aquí lo que hay que entender que esta norma es, si ya ahorita estoy en el momento de suspendí actividades, me llegó este incidente y hay interrupción, pues ya propiamente esta norma pues ya dejó en su momento de ser útil, ¿no? Creo que aquí lo que se puede hacer es aprender de ella y establecer de aquí en adelante qué puede pasar. A lo mejor lo que decíamos no es lo ideal, pero pues se habla algunos de si viene una segunda ola del COVID o si vienen algunos otros eventos, ¿no? Esta es una norma preventiva, no es una norma que para ahorita le diga a la organización, ya tuvimos lo del problema, paramos operaciones. Pues ahorita es más bien la gestión de la crisis, y más bien es qué aprendimos para establecer nuevas estrategias en otros próximos eventos, ¿no? Como decíamos, hay mucha información del Foro Mundial Económico, ¿sí? Tenemos información mucho en las redes sociales, que la idea es ir viendo esto, ¿no? Algunos decían que esto del COVID era un cisne negro, como decíamos, un evento no esperado, y muchos otros decían, pues no, ya habían indicios desde hace muchos años de que esto se podía hacer, y entonces, pues yo creo que es preventiva, no es reactiva. Entonces, ¿qué puede hacer la industria hotelera? Es prever si se vuelve a dar otro evento de estos, cuáles serían sus estrategias, y prepararse para el futuro, tomando como aprendizaje lo que pasó ahora. Muy bien. Carlos Guzmán nos comenta, los objetivos no deberán de estar por debajo de los acuerdos de nivel de servicios comprometidos con una buena práctica. Nos comenta esto. Jorge Alberto Hernández, ¿cuál es el escenario cuando el factor de interrupción o incidente no depende del control de la organización, sino más bien depende de un tercero o un contexto externo? Pues es establecer, como ahorita sucedió, ¿no? A lo mejor el COVID no es algo de interno a la organización, es algo externo. Pero lo importante es reconocer que pueden haber este tipo de eventos que pueden causar alguna interrupción, y tomar decisiones o estrategias al respecto, ¿no? Algunos eventos son internos, los podemos controlar más. Estos tiempos de recuperación, estos tiempos de interrupción, si son internos, pues los podemos controlar mejor. Si son externos, pues dependerá a final de cuentas también del conocimiento y de las estrategias de la organización, ¿no? Muy bien. Leonor Astudillo, ¿estas herramientas son adecuadas para pequeños negocios o hay otras más adecuadas? Son adecuadas para el negocio. Todas son para pequeño, mediano o grande negocio. Todo dependerá, entre más grande el negocio o el producto o servicio, puede ser más complejo el análisis, pero dependerá de tu contexto también, tanto interno como externo, cómo se ve alterado, ¿no? Aquí es, de alguna forma,
la gran mayoría de las organizaciones se ven alteradas, ¿no? Y veamos qué pasa en México cuando hay un temblor, qué pasa cuando hay huracanes, que a veces sabemos que van a suceder y la organización sigue diciendo, fue algo externo que no podía prevenir, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor una organización, en el caso de México, en Chihuahua, a lo mejor no haya un terremoto y no estén preparados o no hagan un plan de continuidad para un terremoto, pero en la Ciudad de México o en el centro sureste del país, pues sí hay forma de hacerlo, ¿no? Entonces es para cualquier tipo de organización. Uh-huh. Hugo Serafín nos comenta que para el VIA podemos seguir lo que maneja la 27005 apéndice B. Uh-huh. Sí, también tenemos en la 31010, en la de gestión de riesgos, técnicas para evaluar riesgos. Viene también dentro del anexo B de esta norma, viene también una pequeña metodología de qué es el VIA y cómo se puede utilizar como una técnica también de riesgos, ¿no? A final de cuentas, como decíamos, la gestión de la continuidad de negocio pues es parte de los riesgos que tiene una organización, entonces también podemos utilizar la 31010 y hay también, como se puso en la presentación, hay una norma específica de la propia familia de continuidad de negocio que habla sobre cómo evaluar esta parte del VIA. Uh-huh. Muy bien. Antonio Zacarías, ¿esta norma es certificable? ¿Existe un panorama de su posible crecimiento en empresas certificadas? Sí es certificable. Ahorita realmente hay muy pocas organizaciones, sobre todo en América Latina, que estén certificadas. Es una norma pues poco usada porque pues también habla de esta cultura de la organización de ser preventivos, ¿no? Entonces, la realidad es que hay muy pocas organizaciones, no sé, ha de haber, no creo que llegue a haber a lo mejor más de 100 o algo así en América Latina. Es una norma otra vez que en algunos otros lugares, o a lo mejor en Europa, algunos lugares se utiliza más y también aquí a veces, pues como ha habido poca demanda de esto, pues también a veces hay pocos organismos de certificación con esta acreditación para que puedan certificar la norma, ¿no? La idea es que ojalá pueda crecer, pues como cualquier otra, ¿no? Al final de cuentas es parte de las estrategias de negocio. Mira, apoyando un poquito aquí tu comentario, aquí Oscar nos dice, excelente, existen algunos sectores que están requiriendo ya de esta norma de la continuidad del negocio, por ejemplo, en su momento cuando fue la ISO 45000 con el automotriz. Sí, hay normas, siguiendo esta idea que decía Oscar de la parte automotriz, la norma IATF 16949 ya integró algunos requisitos, digamos, de continuidad de negocio dentro de los propios requisitos para lograr la certificación del sector automotriz. Como parte del análisis de riesgos, ellos también hablan de que tienen que tener planes de respuesta ante contingencias o ante emergencias, que aunque no es tan explícito, pero al final de cuentas caes en continuidad de negocio, ¿no? El sector automotriz pide que tengas estos planes de continuidad de negocio en caso de un incidente como puede ser terremotos, huelgas, bloqueos, ciberataques. Entonces, algunas normas ya lo han metido esto como parte de sus requisitos, aunque no con este nombre, ¿no? Entonces, irá como también decía Oscar, ¿no? Como vaya creciendo la madurez de las organizaciones y de las altas direcciones, pues a veces el conocimiento o la aplicación de estas normas pues irá creciendo, ¿no? Muy bien. Daniel Larrobaviaco, Lao Rabaquío, perdón. ¿Existe algún requerimiento en el traslado de libre comercio, en el Tratado de Libre Comercio con relación a la continuidad del negocio? No tendría yo una respuesta ahorita específica, Daniel, en este caso. Sí, como te digo, en algunos casos son parte de los requisitos a veces de los
clientes, pero no tengo el dato. Si me das tu correo, se lo dejas ahí a Mireya, podemos investigar si hay algo específico en el tratado, en el nuevo TEMEC que se tiene al respecto. Pero no he oído algún punto específico que hable sobre la obligatoriedad de la continuidad de negocio. Más bien esto a veces son requisitos de cliente, ¿no? Ok. Elisa, felicidades, muy interesante el tema, ya que en la actualidad existen muchas empresas constituidas al aire, es decir, una comercializadora solo se dedica a comprar y vender, no implementa controles internos ni procesos, incluso en negocios medianos. Y Jorge Alberto, esto ya lo vimos, el contexto interno y externo. No, ya también le dimos respuesta a estas preguntas. Pues bueno, Eduardo, entonces ya esta fue nuestra última pregunta. Y bueno, les comparto un poquito de los cursos que tenemos próximamente. El de responsabilidad social, últimos lugares, aprovechen. Y acuérdense que esta norma es apoyo a muchísimas normas que hemos estado viendo en estos webinars. De antemano les ofrecemos muchísimas gracias a todos y bueno, con tal de invitarlos a nuestro próximo webinar que va a estar muy interesante. Perspectiva del ciclo de vida de acuerdo a la norma 14.000 2015 para todas las empresas que tengan sistemas integrados, que tengan sistema 14.000. Para los que todavía no han podido entender y aterrizar muy bien lo que es el ciclo de vida, les vamos a tener sorpresas en esta próxima webinar, así es que no se pierdan el próximo capítulo de ATR en las webinars. Entonces, otra cosa más que quieras agregar, Eduardo. No, pues agradecerles, nomás si me dejas compartir la última diapositiva, nomás para que cualquier cosa, si quieren estar en contacto con nosotros, pues aquí tenemos, ¿no? Agradecer a American Trust, a ti, Mireya, a Oscar López y a todos los miembros de American Trust por esta oportunidad, ¿sí? A Grupo Crasa, a Oscar Álvarez de la Cueva también, la oportunidad de poder compartir esta información. Y pues bueno, en lo que podamos ayudarles, pues estaremos aquí a su disposición y bueno, ojalá que esta información les ayude y sobre todo lo que decíamos, ¿no? Ayuda a ser una mejor organización, más preparada para evitar que este tipo de eventos y otros más que de repente sufrimos o podemos sufrir, no estemos preparados para ello, ¿no? Exacto. Sería todo por mi parte. Gracias a todos por su tiempo, por sus preguntas y por la oportunidad de poder compartir esta información con ustedes. Claro que sí, muy enriquecedor este mini curso. Muchísimas gracias. Entonces, igualmente a todos los participantes, acuérdense de estar al pendiente, de recibir el link, o si no, bueno, ya saben, pueden contactarme en este correo y ya yo les puedo mandar el link. Mi nombre es Luis Domingo López Díaz, director comercial de American Trust Register. Te invito a que nos visites en www.americantrust.com.mx y a que nos sigas en nuestras redes sociales, Twitter, @AmericanTrustR y Facebook.com/American Trust Register. Muchas gracias por tu atención. No se te olvide darle like y suscríbete tocando la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y recuerda, American Trust Register, los especialistas en la salud de tu empresa.